No eres bienvenido esta Navidad, me dijo mi hijo sin pestañear, con la mandíbula apretada y ese brillo duro que yo mismo conocí en el espejo cuando tenía su edad. El golpe me partió en dos, como si alguien hubiera apagado todas las luces de la ciudad de golpe, pero cuando recuperé las llaves de la casa, las mismas que colgaban en mi llavero viejo con una figura de reno oxidada, entendí que lo que estaba en juego no era la cena ni el árbol, era mi lugar en su vida, mi nombre en su memoria. Tenía 42 años, las manos heladas, y una bolsa con regalos tontos que ahora parecían objetos de otro idioma, un suéter que nunca se iba a poner, un libro que quizá ya había leído, una cajita con una carta doblada donde pedía perdón sin la palabra perdón, porque ya la desgasté en bocas de noche y mensajes que no contestó. Verlo ponerse entre la puerta y yo fue como revivir, en un solo segundo, todas las discusiones con su madre, todos los portazos, todos los días en que elegí el trabajo, la cerveza, o mi propio orgullo por encima de escucharlo decir «papá, mírame». No grité. No hice escándalo. Solo le pregunté si era serio, si de verdad iba a dejarme en el pasillo con la bolsa como si fuera un cartero atrasado. Él dijo que sí, que no quería problemas, que mejor hablábamos otro día, que esto no era personal. No es personal, pensé, mientras el frío colaba por el cuello del abrigo como una mano de hielo. Cuando tu hijo te niega en Navidad, todo es personal. Yo tenía, eso sí, unas bajo la manga, una copia de las llaves que me devolvieron en la administración del edificio cuando firmamos el acuerdo de separación, llaves que yo creía perdidas y que volví a encontrar, hace 3 días, escondidas en una caja con adornos viejos, como si el destino hubiera decidido burlarse dejándome un salvavidas en medio de una tormenta que me toca a mí remar. No es que quisiera colarme como ladrón, no es eso, es que necesitaba entrar para dejar algo más que regalos, necesitaba dejar una verdad sobre la mesa del comedor, justo donde solíamos armar el pesebre cuando Mateo tenía 5 años y confundía a los Reyes Magos con superhéroes con túnicas. Antes de tocar el timbre, ya sabía que podía girar la llave e irrumpir en una vida que ahora no me esperaba, pero no sabía que me dolía más, su rechazo con voz de adulto o la tentación idiota de abrir, cruzar y fingir que nada se quebró. Lo miré bien, con esa calma falsa de quien camina por un piso de vidrio. Había una sombra de barba en su cara, una cicatriz pequeña junto a la ceja derecha, la misma que se hizo de niño cuando yo, borracho de cansancio y de orgullo, no lo llevé al hospital a tiempo y juré que no volvería a fallar. Fallé 1000 veces desde entonces. Su madre dice que yo llego tarde a todo, que siempre prometo y pospongo, que soy buen discurso y poca acción. A veces tiene razón, a veces defiendo mi versión con uñas y dientes porque me niego a ser el villano perfecto de su relato. Esta noche, sin embargo, todos mis argumentos eran humo. No eres bienvenido, repitió. Y yo pensé, como un tonto, en el olor a pino del salón, en la caja con luces que yo mismo probé cuando nos mudamos, en la primera Navidad, en la risa que llenaba las grietas de las paredes nuevas, en la foto donde los 3 tenemos gorros ridículos y yo parezco otro, un hombre con la espalda más recta. No sé si fue por orgullo o por miedo, pero saqué las llaves del bolsillo y las sentí calientes aunque afuera congelaba, las apreté hasta que me dolieron los dedos, como si la presión pudiera devolverme una versión mía que ya no existe. Mateo vio el gesto y frunció el ceño. «No vas a entrar», dijo. «No sin mi permiso». Yo asentí, no quiero ser un intruso, vine a pelear por mí, no contra él. Le dije que me diera 5 minutos, solo 5, para decir algo que llevo años masticando, y si después aún quería que me fuera, me iba. Podía ver en sus ojos que la puerta del rencor estaba atrancada desde adentro, pero también noté una rendija, algo casi invisible, el parpadeo de un niño que todavía pregunta si el mundo puede arreglarse. Los vecinos pasaban con cajas, risas, aromas de pan y asados, y yo era esa figura rara en el pasillo, padre sin casa propia, hombre con llaves que no abren el corazón de nadie. ¿5 minutos para qué?, preguntó, con ese tono que mezcla burla y defensa. Para contarte por qué me fui cuando te necesitabas, y por qué estoy aquí, ahora, sin excusas, con la cara descubierta. No sé si fue la forma en que lo dije, o el cansancio, o el hecho de que la Navidad convierte todo en símbolo, pero movió el cuerpo apenas, un paso mínimo hacia atrás, y ese espacio fue un milagro pequeño, espacio suficiente para respirar y para entender que el conflicto no era la puerta física, sino la otra, la de nosotros dos. La verdad es que yo también lo eché de mi vida muchas veces, cada vez que elegí callar, cada vez que no respondí, cada vez que fingí que el trabajo me salvaba, y esa cuenta me llegó ahora, con intereses, en la voz de mi propio hijo.
Si aceptaba mis 5 minutos, prometí, diría lo que no dije nunca, donde estuve de verdad la noche de su cumpleaños 15, por qué apagué el celular, que me rompió por dentro, y por qué las llaves de esta casa, de nuestra casa, pesan como un perdón que todavía no merezco. Las llaves me quemaban en el bolsillo como si fueran brasas vivas, y cada paso que daba por el pasillo me recordaba que aquella casa, que un día fue mi refugio, ya no me pertenecía más que en recuerdos. No sé cómo explicar lo que se siente cuando el lugar donde viste crecer a tu hijo, donde escuchaste sus primeras palabras y recogiste sus juguetes del suelo, se convierte en territorio ajeno, como si hubieran cambiado las cerraduras de tu propia vida. Él tenía las llaves ahora, no solo de la puerta, sino de todo lo que alguna vez compartimos, y yo estaba atrapado fuera, con una copia vieja que parecía una burla cruel. Me preguntaba qué pensaba al verme parado ahí, un hombre que solía ser su héroe convertido en un extraño en Navidad. Recordaba cuando esas mismas llaves tintineaban en mi bolsillo mientras lo cargaba en los hombros y entrábamos los dos corriendo a casa después de un partido improvisado en el parque. Entonces, abrir esa puerta era símbolo de seguridad, de familia, de calor. Ahora, el sonido del metal me hacía sentir como un ladrón a punto de cometer un delito contra los suyos. En parte, tal vez lo era, porque las ausencias también roban, y yo había sido un experto en desaparecer cuando más me necesitaba. Me repetía que tenía derecho a estar allí, que la casa también había sido mía, que yo pagué las primeras cuotas, que colgué cada estante y pinté esas paredes de un color que aún recordaba con orgullo. Pero la verdad es que el derecho no se mide en facturas ni en contratos, se mide en presencia, en abrazos dados a tiempo, y en eso yo estaba en deuda. Lo supe cuando vi el rostro de mi hijo endurecido, sosteniendo las llaves como si fueran un escudo contra mí. No entendía que lo que más me dolía no era la puerta cerrada, sino la certeza de que él había aprendido a defenderse de mí. Me pregunté si alguna vez volvería a confiar, si volvería a verme sin esa mirada desconfiada, como si yo fuera un intruso en su mundo. La llave, en mi mano, pesaba como un juicio. La giraba entre los dedos y me preguntaba qué haría si la puerta se abriera. ¿Entraría a reclamar un lugar perdido o me quedaría en el umbral, como alguien que observa desde afuera las luces de una fiesta a la que no fue invitado? Pensaba en su madre, en cómo me miraba cuando firmamos los papeles de la separación. Ella sabía que en ese momento yo estaba perdiendo más que un matrimonio, estaba perdiendo el acceso a los días cotidianos con mi hijo, a las conversaciones triviales que construyen un lazo. Yo, con mi soberbia, no lo entendí entonces, pero ahora lo sentía en la piel. Esas llaves eran la frontera de mi fracaso. Caminé unos metros y volví, como un fantasma que no sabe dónde quedarse. El pasillo estaba adornado con guirnaldas, luces de colores, olor a comida recién hecha que salía de las casas vecinas. Y allí estaba yo, con una copia metálica que me devolvía todas las preguntas que nunca respondí. Recordé la primera vez que se quedó solo en casa. Tenía apenas 12 años y yo le entregué esas mismas llaves con una sonrisa orgullosa. «Ya eres responsable», le dije. Hoy, con 21, me las quitaba sin piedad, como si también me estuviera quitando el título de padre. En parte tenía razón. ¿Qué clase de padre pierde la confianza de su hijo hasta el punto de ser rechazado en Navidad? Me dolía aceptarlo, pero esas llaves en sus manos significaban que él había decidido cerrar lo que yo había descuidado abrir: la comunicación, el afecto, la confianza. Yo podía abrir la puerta, sí, pero eso no me devolvería su corazón. Sin embargo, dentro de mí algo se resistía, una voz que decía que no todo estaba perdido, que aún podía recuperar un pedazo de lo que fuimos. Tal vez no toda la casa, pero al menos una habitación, un rincón donde guardar la esperanza. Y entonces comprendí. Las llaves no eran solo un pedazo de metal, eran la prueba de que aún existía un lazo, aunque débil, entre nosotros. Recuperarlas no significaba irrumpir, sino atreverme a enfrentar todo lo que había evitado. Miré la puerta otra vez y pensé que quizás no necesitaba abrirla todavía, quizás debía empezar por abrir mi boca y decirle lo que siempre callé. Porque el verdadero cerrojo no estaba en la cerradura, estaba en su corazón, y para eso no había copia que sirviera. Mis errores no gritan, hacen eco, y esa es la peor parte, porque cuando el eco vuelve ya no puedes defenderte con excusas, te golpea con la misma frase de siempre: llegaste tarde, no miraste, prometiste y te fuiste. Yo aprendí a esconderme detrás del trabajo, de las horas extras, de los viajes.
de la urgencia de pagar cuentas como si eso me diera la medalla de buen padre, como si llenar la nevera compensara las sillas vacías en las funciones de escuela, y claro que al principio parece que sí. Que los niños perdonan cuando les traes una pelota nueva, cuando te arrodillas y dices la próxima voy, pero el niño crece, y en la próxima se convierte en una broma pesada que te estalla en la cara, y aquí estoy yo, con 42 años, escuchando mi propia risa vieja como si fuera la de un impostor que jugó a ser papá los fines de semana. No fue solo el trabajo, también fue el orgullo, esa cosa tosca que me enseñó mi viejo cuando me dijo que los hombres no lloran y que el dolor se tapa. Con una cerveza fría, y yo, obediente, hice caso, tragué nudos, convertí las discusiones con Laura en competencias de quien hablaba más fuerte, y cada vez que la vi llorar me convencí de que era dramática y no de que yo estaba sordo, y cada vez que Mateo me pedía que me quedara un rato más yo miraba el reloj como si el tiempo se pudiera negociar con una sonrisa. Recuerdo una tarde especialmente sucia, un martes cualquiera. Mateo tenía 8 años, llevaba semanas ensayando una pequeña obra donde hacía de árbol, sí, de árbol, y me lo repetía con emoción rara. Papá, soy un árbol, tienes que verme, y yo llegué al teatro con el teléfono pegado a la oreja, me senté atrás, contesté correos, salí en medio de la función porque me llamaba un cliente, y cuando volví ya estaba la ovación, y él buscándome con la mirada, y no me vio. Porque yo era el tipo parado en el pasillo mirando un contrato que valía menos que su cara buscándome en la oscuridad. Esa noche él me dijo no importa y yo le creí. Porque era más cómodo creerlo. Porque duele menos pensar que a tu hijo no le importa perderte un poco cada día. El eco de ese no importa me persiguió años y lo tapé con regalos, con viajes a la playa donde me llevaba la computadora, con promesas de navidades perfectas que se rompían por una discusión idiota, por un mal gesto, por mi manía de querer tener razón en todo. Y está la otra parte, la que nunca terminamos de hablar, la famosa noche de sus 15, esa me pesa como plomo porque él tenía todo listo, sus amigos en casa, Laura me pidió que llegara temprano, que por una vez dejara mis excusas en la puerta, y yo juré que sí, crucé el corazón como un niño, y a última hora me fui, apagué el teléfono, desaparecí, nadie supo dónde me metí, y Mateo aprendió una palabra nueva, abandono. No digo esto para darme golpes de pecho baratos. Lo digo porque esa noche creí estar salvándolo de una parte de mí que me daba miedo. Me fui a un bar, dije que solo una cerveza, y cuando quise acordar estaba en un baño con las manos temblando, el corazón en la boca, el reflejo del espejo devolviéndome la cara de mi padre después de una pelea, y yo me vi a punto de volver a casa con los ojos rojos y la lengua suelta, y pensé que era mejor no llegar antes que llegar así, pensé que era una decisión responsable, que lo protegía. Pero lo que hice fue clavarle un silencio del que todavía no salimos. Al día siguiente inventé que se me había dañado el auto, que me habían robado el celular, que tuve una emergencia de trabajo. Laura ya no me creía, Mateo dejó de preguntar, y a mí me dio miedo mirar de frente lo que había pasado, porque si miras de frente ya no hay vuelta atrás, tienes que cambiar o aceptar que eres el tipo que hiere a los suyos. Hubo otras fallas menos ruidosas pero igual de crueles, como cuando se enfermó y yo lo dejé con su abuela porque tenía una presentación, o cuando me pidió que le enseñara a afeitarse y yo le dije que buscara un video. ¿Qué clase de padre subcontrata la intimidad de su hijo a un tutorial? No todo fue espanto. Claro, también hicimos cosas lindas, también hubo risas, partidos en el parque, películas de superhéroes con pizza barata, pero la memoria hace su selección y hoy, en esta puerta, lo que regresa son las escenas donde lo solté, porque son esas las que pesan, las que arman el caso en mí contra cuando él decide cerrarme la Navidad. Y yo me pregunto si todavía tengo derecho a pedir perdón sin que suene como un truco para limpiar la conciencia, si se puede reparar un puente cuando el río se llevó la mitad de las vigas, y mientras me lo pregunto veo mi mano con las llaves temblando apenas, y pienso que quizá el primer ladrillo es hablar sin rodeos, sin grandilocuencia, decirle que esa noche no llegué porque tuve miedo de repetir una historia, que el miedo me volvió cobarde, que no lo elegí a él porque no supe elegirme a mí, que ahora estoy aquí no para forzar una cena ni para posar en una foto, sino para quedarme a escuchar todo lo que tenga ganas de decir, incluso si es vete, incluso si duele, porque el eco de mis errores ya lo escuché suficiente, ahora me toca oír la voz de mi hijo. Las Navidades siempre fueron un escenario de luces y heridas, un teatro donde fingíamos armonía mientras cada uno llevaba escondida su propia grieta, y yo recuerdo las primeras con un brillo que ahora me parece prestado, como si fueran recuerdos de otra familia y no de la nuestra. La primera vez que armamos el árbol Mateo apenas tenía 3 años. Se quedó dormido con una esfera roja en la mano y yo lo subí al sofá, lo tapé con una manta y me quedé mirándolo, prometiéndome que siempre lo tendría.
Seguro, que nunca le faltaría nada, y en ese momento lo creía de verdad. No sabía todavía que la seguridad no se compra con sueldos ni se asegura con paredes, sino que se siembra con presencia, con ternura, con el tiempo compartido que yo dilapidaba como si fuera infinito. Los años siguientes estuvieron llenos de fotos. Él con gorro de Santa, Laura riéndose mientras quemábamos galletas, yo cargándolo en hombros para que pusiera la estrella en la punta del árbol. Esas imágenes aún viven en álbumes que tal vez guardan polvo en algún cajón de la casa, y lo irónico es que esas fotos parecen retratar a una familia ejemplar. Pero detrás de cada sonrisa había discusiones no resueltas, silencios tensos, y mi costumbre de apagar incendios con regalos envueltos en papeles brillantes. Cuando pienso en las Navidades perdidas siento que no fueron solo fiestas, fueron oportunidades de marcar la memoria de mi hijo con certezas y no con dudas, porque si hay un día en el año en que un niño espera la unión de su familia es esa noche, y justo esa noche yo encontraba siempre un motivo para discutir, para trabajar de más, o para huir de algo que me quemaba por dentro. Mateo aprendió pronto a leer mis gestos, sabía cuando el vaso en mi mano significaba que la noche terminaría con un portazo, sabía cuando mi risa fuerte era en realidad un muro, y yo lo dejé convertirse en un observador silencioso de mis caídas en lugar de dejarlo ser un cómplice de mis alegrías. Una Navidad en particular me persigue. Él tendría 9 o 10 años, pidió que cenáramos todos juntos en pijama, decía que quería un día raro, que podíamos comer pizza y ver películas de principio a fin. Laura aceptó con entusiasmo, y yo juré que llegaría temprano, pero aparecía medianoche con la excusa de un tráfico que nunca existió. Entré y vi la mesa con la pizza fría, el televisor apagado, y a los dos dormidos en el sofá. En lugar de despertarlos y abrazarlos, me fui directo a la ducha. Como si pudiera lavar la culpa con agua caliente, y desde entonces cada vez que huele a pizza recalentada recuerdo esa escena y siento que fui un invitado en mi propia familia. Con los años, la Navidad dejó de ser ilusión y se volvió campo de batalla. Laura quería mantener tradiciones, Mateo quería juegos y cercanía, yo quería silencio y un vaso lleno, y al final ninguno conseguía lo que deseaba, hasta que llegó un punto en que mi hijo empezó a mostrar la misma desgana que yo, abría los regalos sin entusiasmo, como quien cumple un trámite. Y me preguntaba si era yo el que le había robado esa magia sin darme cuenta. Ahora, parado frente a la puerta, con las llaves en la mano, me doy cuenta de que no fueron las discusiones grandes las que rompieron nuestra Navidad, fueron los pequeños abandonos, las ausencias mínimas que se acumularon hasta formar un muro, y ese muro hoy me tiene fuera. Pienso en todo lo que pudo haber sido diferente si hubiera bajado la voz, si hubiera apagado el teléfono, si hubiera aprendido a pedir perdón en el momento y no años después, y la sensación es como ver una película en la que ya sabes el final pero igual deseas gritarle al protagonista para que cambie de camino. Y ahí estoy, gritándome a mí mismo en el recuerdo, pero ya es tarde, mi hijo ya creció, ya aprendió a cerrarme la puerta, y yo solo tengo este montón de Navidades perdidas como prueba de mi torpeza, como un inventario de promesas rotas que ahora pesan más que cualquier adorno brillante. Lo que más me duele es saber que, mientras yo me obsesionaba con ser proveedor, él solo quería que me sentara a su lado con un chocolate caliente, que escuchara su risa en lugar de escuchar el zumbido de mi teléfono, y esa verdad me parte porque no cuesta nada, no cuesta dinero, no cuesta sacrificios imposibles, solo cuesta voluntad, y esa fue la moneda que nunca tuve a tiempo. Ahora me pregunto si queda una Navidad por rescatar, si este año, aunque no me sienta bienvenido, aunque la puerta esté cerrada, puedo hacer algo distinto, algo tan simple como quedarme ahí y no huir, quedarme a esperar, quedarme a mostrar que todavía puedo aprender a ser padre, incluso tarde, incluso en la víspera más fría de mi vida. Aceptó los 5 minutos con el gesto más frío que le he visto, levantó el teléfono, puso un cronómetro y se cruzó de brazos en el umbral. Yo me quedé al otro lado como si la baldosa donde pisaba fuera el límite de un país, respiré hondo y me salió una voz que no uso casi nunca, una voz sin escudos. Le dije que la noche de sus 15 no me perdí por el auto ni por el trabajo, me fui porque tuve miedo de llegar borracho de rabia, de repetir la sombra de mi padre cuando abría puertas con el olor a alcohol primero que su saludo. Me fui al bar pensando que controlar un trago era más fácil que controlar la lengua, después el pulso se me desbocó, me vi con los ojos inyectados en el baño y supe que si entraba a casa así iba a romper algo más grande que un vaso, y elegí no entrar, pero esa elección no me hizo valiente, me hizo cobarde. Lo abandoné en su noche y esa es la palabra que pesa, abandono, y no vengo a disfrazarla, vengo a ponerla en la mesa, sé que no hay frase que lo tape, sé que te dije no importa 1000 veces y que no era verdad, y sé que cada promesa mía te enseñó a no creer en nada de lo que salía de mi boca.
Él me miró sin parpadear y dijo que ya sabía la historia por boca de mamá, que no necesitaba mis versiones para cerrar la herida, que lo único que quería era vivir sin que yo volviera a poner la casa patas arriba cada vez que sentía culpa. Me preguntó si venía a pedir otra oportunidad envuelta en papel navideño. Le dije que no traía contratos nuevos, que no quería comprar su perdón con cenas bonitas, que quería escuchar lo que él necesitara al precio que fuera, incluso si eso significaba no volver a cruzar esa puerta. Me replicó que esa frase sonaba bien, que yo siempre soné bien, que soy un experto en discursos y en llegar con ojos brillosos, que lo que no sé es quedarme cuando la conversación se pone áspera, que cuando levanta la voz yo me voy, que cuando llora me pongo filosófico, y tenía razón, me dolió porque era verdad. Le dije que estaba dispuesto a quedarme ahí aunque me tragara el pasillo, que no iba a irme antes de tiempo esta vez, y él bufó porque tenía el gesto de su madre cuando ya escuchó esa promesa. Le hablé de la llave, le dije que la encontré hace 3 días, que me ardió en la mano como una tentación, que la traje no para violar su espacio sino para dejar algo que no cabe en un mensaje, y él me preguntó por qué no había hablado así antes, por qué esperé a que fuera Navidad para montar el drama, por qué siempre necesito una fecha para entender lo obvio. Bajé la mirada porque también ahí acertó, dije que quizás la Navidad me pone contra el espejo, que me obliga a contar las sillas vacías, que me cansé de contarme el cuento de que el tiempo arregla lo que no muevo con las manos. En el pasillo pasó una vecina con una bandeja y nos dijo felices fiestas sin detenerse. Mateo se apartó un poco y apoyó la espalda en el marco. Me dijo que la primera vez que dejó de creer en mí no fue a los 15, fue a los 8 cuando yo me fui en medio de su obra del árbol, que me vio de pie con el móvil y supo que si tenía que competir con ese aparato siempre iba a perder, que desde ese día aprendió a no esperar y que la Navidad dejó de pesarle cuando dejó de tenerme en la ecuación. Yo tragué saliva y le di la razón otra vez. Le pedí que me contara más, que me dijera cómo se las arregló, con quién habló cuando yo no estaba, qué cosas hubiera querido decirme y se guardó, y él se sorprendió porque casi nunca le pregunté eso. Dijo que aprendió a hablar con su abuela, que con ella no hace falta traducir el dolor, que su madre se partió 1000 veces para sostenerlo y que yo llegaba a barrer los restos con palabras bonitas, que a veces prefería que no viniera porque cada llegada mía traía un adiós de regalo. Yo sentí que me encogía por dentro. Le dije que quería arreglar lo que se pueda, sin nombre de milagro, solo lo que se pueda, que si él quiere que me quede afuera, me quedo, que si quiere que deje los regalos y no los abra, los dejo, que si solo quiere que escuche, escucho, y por primera vez vi una grieta en su defensa. Me dijo que lo que más necesitaba era que aceptara sin discusión su enojo, que no intentara ganar la partida con mi culpa, que no corriera a abrazarlo cuando se quebrara, que esperara a que él lo pidiera, y asentí. Le dije que podía hacerlo, que iba a errar pero que quería aprender, y en ese momento sonó el cronómetro, los 5 minutos se habían evaporado. Él miró la pantalla y luego mi cara, y dijo que me diera 10 más, que no prometiera nada, que hablara bajito, que no inventara metáforas, que dijera lo que tengo que decir como quien arma un mueble, pieza por pieza, sin saltarme los tornillos, y yo entendí que la conversación imposible no era gritar para entrar. Era sostener la puerta abierta lo necesario para que las palabras no se disolvieran otra vez. Cuando las llaves volvieron a mis manos sentí que todo el peso de mi vida cabía en ese pequeño pedazo de metal. No fue un triunfo ni una victoria, fue una prueba que me temblaba en los dedos, como si el destino me dijera a ver si esta vez no la arruinas, porque esas llaves eran mucho más que acceso a una casa. Eran el recordatorio de que había perdido la confianza de mi hijo, y que ahora podía recuperar la cerradura pero no el vínculo. Girarlas era casi un sacrilegio, porque podía abrir la puerta física y seguir sin lograr que él me dejara entrar en su corazón, y aún así las apreté con tanta fuerza que me quedaron marcas en la palma, porque parte de mí sentía que si no me aferraba a algo concreto iba a desmoronarme en medio del pasillo. Mateo se dio cuenta de que las tenía, me miró con esa mezcla de rabia y desconcierto, como preguntándose si yo sería capaz de irrumpir en su espacio, y yo entendí que estaba en juego más que un gesto. Estaba en juego demostrarle que ya no soy el mismo hombre que elegía el atajo más fácil, que usaba la fuerza de un derecho viejo para imponerme. No. Esta vez lo que quería era pedirle permiso, mostrarle que podía respetar sus límites aunque tuviera las llaves en el bolsillo. Pensé en todas las veces que usé esas llaves sin pensarlo, llegando a deshoras, entrando sin avisar, convencido de que la casa era mía porque había puesto dinero en sus cimientos, y no me daba cuenta de que los verdaderos dueños eran ellos, Laura y Mateo, porque fueron quienes sostuvieron la vida allí dentro mientras yo estaba ausente. Y ahora al recuperarlas no podía evitar sentir que me entregaban no una herramienta sino una sentencia,
como si me dijeran haz algo diferente o rómpelo todo de una vez. En medio de esa tormenta interna recordé cuando Mateo era chico y jugábamos a esconder las llaves en la sala. Él las encontraba siempre y se reía con una carcajada limpia que todavía resuena en mis oídos. En aquel entonces las llaves eran un juego, un secreto compartido, un símbolo de confianza. Hoy eran un campo minado, un objeto que podía hundirnos más si lo usaba mal. El metal pesaba como plomo, me sudaban las manos, y lo único que podía hacer era mostrarle que no iba a usarlas para entrar por la fuerza. Se las extendí, le dije que si quería volver a quitármelas lo aceptaba, que me bastaba con que supiera que no estaba aquí para usurpar nada, sino para devolverle un padre que por años le faltó. Él las miró un rato largo, no las agarró, tampoco me las arrebató, y ese gesto pequeño fue una grieta en el muro, porque significaba que había decidido dejarme con esa responsabilidad, como quien entrega una bomba esperando ver si explota o no. Yo tragué saliva, le dije que esas llaves eran también un compromiso conmigo mismo, que no iba a abrir una puerta sin merecerlo primero, que me quedaría esperando las veces que hiciera falta, aunque fuera en ese pasillo helado, porque prefería congelarme allí afuera antes que entrar como un intruso. Hubo un silencio raro, la luz del pasillo parpadeó como si también dudara, y yo entendí que recuperar las llaves no era el final de nada, era apenas el inicio de la prueba más difícil, mostrar con hechos que no soy el mismo, que puedo estar sin huir, que puedo sostenerme aunque él me rechace. En ese instante sentí una punzada en el pecho, un recuerdo súbito de mi propio padre entregándome unas llaves viejas cuando cumplí 18, diciéndome que a partir de entonces era dueño de mi vida, y me dolió darme cuenta de que yo había repetido tanto de él sin quererlo, que había heredado silencios y abandonos como si fueran parte de la sangre. Pero ahora tenía en la mano la oportunidad de cortar esa cadena, y no podía desperdiciarla. Mateo rompió el silencio diciendo que me daría un espacio, que no sabía todavía si quería que cruzara la puerta, pero que al menos estaba dispuesto a escuchar, y eso fue suficiente para que yo guardara las llaves despacio, como si fueran de cristal, porque ahora entendía que lo más valioso no era abrir una cerradura, sino aprender a no cerrarle la puerta a su dolor. Entré y el silencio me golpeó con más fuerza que cualquier grito. La casa estaba vacía de gente pero llena de nosotros. Olía a polvo tibio y a pino guardado demasiado tiempo, ese olor de cajas que conocen los diciembres de memoria. Cerré la puerta despacio como si pudiera despertar algo dormido y me quedé un segundo con la mano en el picaporte. Escuchando el zumbido del refrigerador y un coche pasando lejos, pensé que así suena la soledad cuando no tiene público. Caminé por el pasillo y reconocí el cuadro torcido que nunca supe colgar derecho, la alfombra que Laura eligió aunque yo insistí en otra, y el golpe en el pecho llegó en la sala. Las fotos, tantas fotos, Mateo creciendo en marcos que contaban una historia casi sin mí. Allí estaba su sonrisa de colegio, sus 16 con una torta hecha en casa, un viaje con la abuela a la playa, muchas escenas de pequeños triunfos cotidianos, y en medio de ese collage yo era una presencia intermitente, 2, 3 apariciones viejas. Una con un gorro de Santa ridículo y otra sosteniéndolo de los hombros cuando era más chico, y no dolió que me faltaran, dolió saber que esas ausencias estaban merecidas, que no faltan a un álbum por descuido sino porque no estabas, punto. Encima del mueble, una caja de adornos navideños con la tapa abierta, la levanté y apareció el desfile de recuerdos. Una guirnalda medio rota, estrellas de cartón con purpurina de cuando él tenía 6 y se le pegó el pegamento en los dedos, un reno de madera. Al que le falta un cuerno, ese lo pegué yo una madrugada con un pegote torpe, lo sostuve un momento y sentí esa punzada extraña entre ternura y vergüenza. Quise colgarlo pero me detuve, no vine a dejar mi huella en una noche que no me pertenece, lo devolví a la caja como quien devuelve un secreto a su sitio. En la mesa del comedor descansaba un mantel limpio con manchas antiguas de salsa que reconocí, una lista de compras escrita a mano, pan, velas, hielo, llamar a la abuela subrayado, y ese subrayado me hundió, porque entendí que esta casa seguía latiendo, que había plan, cena, familia, y mi nombre no estaba, y estaba bien que no estuviera, al menos por ahora. Fui a la cocina y vi los imanes en la nevera, uno con la forma de un árbol, otro con una frase tonta sobre el café. Me reí sin humor y abrí el cajón donde antes guardábamos los cubiertos. El orden había cambiado, las cucharas al fondo, los cuchillos a la izquierda, cosas mínimas que te dicen que la vida siguió su curso sin pedirte permiso. Me asomé a la puerta del cuarto de Mateo y me frené en el umbral, la cama tendida, una guitarra apoyada en la pared con una cuerda rota, zapatillas de correr al costado, un trofeo pequeño de algún torneo que me perdí, una libreta abierta con garabatos que no leí. Me hice promesa en voz baja de no invadir, de no andar abriendo cajones.
de respetar su territorio, aunque el corazón me pidiera cualquier excusa para arrimarme a su mundo. Volví a la sala y dejé sobre la mesa el libro, que traje envuelto, sin moño, con una nota corta que dice que puede tirarlo si así lo siente, que no será un drama, que lo compré pensando en una conversación y no en una deuda. Saqué también la carta doblada que escribí hace días, esa donde no digo perdón porque ya gasté la palabra, y la deslicé bajo la caja de adornos para que no volara con cualquier corriente. Pensé que si un día decide abrirla no será por accidente, que ese gesto tendrá que ser suyo. Entonces hice algo que no había planeado. Puse mis llaves, la copia que había recuperado y que me quemó estos días, sobre el plato de madera del pasillo donde siempre dejábamos las monedas, y sentí alivio, porque entendí que cargarlas era otra forma de agarrarme al pasado, y soltarlas era decirle sin palabras que esta casa ya no se abre con un metal sino con su permiso, que si quiere me las devuelve, pero que yo no voy a entrar sin su voz. Me senté en el sofá un minuto, el cuero crujió, miré el techo y dejé que me doliera. Todo, sin anestesia, sin apuro, hasta que escuché el ascensor detenerse en el piso y pasos que se acercaban. Me puse de pie como un ladrón torpe que no quiere parecerlo, y cuando Mateo entró con una bolsa de hielo y 2 panés me encontró de frente. Yo levanté las manos en un gesto estúpido y dije que no toqué nada, que dejé la copia de las llaves en el plato, que no iba a usarlas. Él miró hacia la mesa, hacia el plato, hacia mí, y no dijo nada por unos segundos que se hicieron largos. Después, cerró la puerta con el talón, dejó la bolsa en la cocina y volvió con una mirada menos áspera. Bien, fue lo único que dijo, y en ese bien había un pequeño pasaje, una silla que se desocupa, un vaso que se ofrece. Yo no moví un músculo. Solo respiré con la paciencia de quien sabe que a veces lo más valiente es quedarse quieto dentro de una casa vacía y dejar que el silencio haga su trabajo. La última Navidad no empezó con abrazos ni villancicos, empezó con un silencio tenso que se podía cortar con un cuchillo. Yo de pie en la sala, él sentado en la cabecera de la mesa mirando las luces del árbol sin encender, y por primera vez en mucho tiempo no sentí la urgencia de hablar primero. Me quedé observando el parpadeo débil de una guirnalda que nunca conectaron y entendí que quizá eso éramos nosotros, un adorno guardado demasiado, todavía útil pero lleno de polvo, esperando que alguien se atreva a enchufarlo. Respiré y me animé a romper el hielo. Le dije que no quería que esta noche fuera una emboscada ni una obra de teatro donde yo hacía de arrepentido y él de juez, que lo único que quería era dejarle claro lo que nunca pude decir con constancia, que lo amaba con mis fallas, con mis torpezas, con mis silencios, y que ese amor no me salvaba de ser culpable, pero sí me daba la fuerza para quedarme y escuchar, aunque lo que saliera de su boca me destrozara. Él apoyó los codos en la mesa, me miró fijo y dijo que estaba cansado de mis discursos, que lo que necesitaba era tiempo, hechos, constancia, que estaba harto de ver cómo yo llegaba con palabras lindas y luego desaparecía, que el verdadero regalo que esperaba de mí era que me quedara, que aprendiera a estar aunque no hubiera fiesta ni motivo. Y esa fue la estocada que necesitaba porque entendí que toda mi vida había confundido estar con aparecer, confusión que me había costado más que un matrimonio, me había costado la confianza de mi hijo. Le dije que esta vez no prometía nada, que no me atrevía a jurar porque ya sabía lo frágiles que eran mis juramentos. Le dije que lo único que podía ofrecerle era que mañana, y pasado, y la semana siguiente, si él me permitía, iba a estar presente, no con discursos, no con regalos, sino con la paciencia de alguien que está aprendiendo a ser padre tarde, pero todavía vivo. Él suspiró, se quedó en silencio y después preguntó si quería encender las luces del árbol con él, y esa invitación, tan simple, fue un salvavidas, porque no era un perdón, no era un borrón y cuenta nueva, era un gesto mínimo que decía te dejo estar aquí, y lo tomé como el regalo más grande de mi vida. Nos acercamos al árbol, conectamos el enchufe y la sala se llenó de destellos tímidos. Las luces no brillaban perfectas, algunas bombillas ya no servían, otras titilaban intermitentes, pero igual iluminaban, y eso era suficiente. Era una metáfora demasiado obvia, lo sé, pero en ese momento no me importó. Me vi reflejado en esas luces cansadas y aún así encendidas. Cenamos sin ceremonia, pan y un poco de jamón frío. Cada bocado me sabía a victoria, no porque la herida estuviera cerrada, sino porque estábamos ahí, compartiendo, y no era un sueño. Antes de levantarme me pidió que no dejara cartas escondidas, que si quería decir algo lo dijera de frente, que estaba dispuesto a escuchar pero que no soportaba más metáforas dobladas en papel. Lo miré a los ojos y le dije que estaba bien, que no me quedaba nada guardado, que la verdad ya estaba dicha, que el resto dependía de lo que fuéramos capaces de construir juntos. Cuando terminé la copa de agua, ni una gota de vino, no quería repetir historias.
Me levanté, fui hacia la puerta, vi mis llaves todavía en el plato y las dejé ahí, no como renuncia sino como declaración. No necesito llaves para volver si me das tu permiso, dije, y él no contestó, pero tampoco las movió, las dejó allí, como quien todavía no sabe si las devolverá o las guardará, y esa incertidumbre fue extrañamente suficiente, porque significaba que aún no cerraba la puerta del todo. Salí al pasillo y el frío me abrazó, escuché risas de otras casas, villancicos a lo lejos, y me descubrí respirando hondo, ligero, por primera vez en años, porque entendí que esta última Navidad no era un final, era un comienzo torpe y frágil, pero un comienzo al fin. Y si me preguntas qué haría distinto si pudiera volver atrás, diría que todo, pero también diría que este dolor me trajo hasta aquí, frente a mi hijo, dispuesto a no huir, dispuesto a aprender, y eso, aunque suene poco, es la mayor victoria de mi vida.